Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Y todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará, y todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Santo, 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 es Jesús de Nazaret. Santo, 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 es Jesús de Nazaret. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Y no hay un lugar que se compare, donde a solas pueda adorarle. Y no hay lugar que se compare, donde a solas pueda adorarle. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a su mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Así es, chicos hermosos, nuestro Señor derramó su sangre por todos nosotros, aquellos que puedan creer en Él, que Él es nuestro Redentor, que Él nos salvó, que tenemos vida eterna gracias a Él, que gracias a Él Dios nos hace nacer de nuevo
para ser nuevas criaturas ahora, ya no para el mundo, sino para Dios, que Él es nuestro Padre. Y bueno, pues aquí estamos otra vez con un video más de la serie Hombres y Mujeres de la Biblia. Este es el video número 21, diagonal 115. Y vamos a ver varias personalidades, varias personas que existieron en aquellos años que llamaron el tiempo de los jueces. Vamos a ver la vida de Caleb, de Otoniel, de Ahod, de Barak y de Débora. Hoy veremos al compañero valiente amigo de Josué. Dice la Biblia en Josué 11:23, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho. A veces Dios cumple sus promesas en un tiempo o en una manera diferente de como pensamos que lo haría. El Señor le dijo a Moisés que Israel tomaría posesión de la tierra prometida y justamente así se dio en su tiempo y a la manera de Dios. Es sabio rememorar las victorias espirituales que Dios nos concede a través de nuestra vida. La Biblia dice en el Salmo 71, versículo 14 al 19, que manifiestas son sus maravillas, aún en la vejez y en las canas. Haremos bien en acordarnos de las verdades que ya conocemos para que no olvidemos la fidelidad de Dios y actuemos neciamente. Segunda de Pedro capítulo 1:12. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda mucha tierra por poseer. Dios siempre es franco y honesto con todos nosotros, y Él nos dice la verdad, no para lastimarnos, sino para afianzarnos en la realidad. Canaán fue repartida por suerte entre las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y Caleb fue uno de los 2 espías que tuvieron la valentía y la fe para creer en Dios que les daría la tierra prometida que divisaron 45 años antes. Y después de esos 45 años más tarde, la vieron por primera vez. De todo el pueblo de Israel, los únicos que los intentaron avanzar con Dios fueron Josué y Caleb. El nombre de Caleb significa osado, impetuoso, y este amigo de Josué ciertamente era audaz. Caleb tenía una fe tan potente que ni siquiera se disuadió ante los gigantes imponentes que vivían en Hebrón. Caleb le creyó a Dios cuando muy pocos le creyeron y no tuvo miedo al reclamar las promesas que Dios le había dado a Israel. No obstante, el corazón del pueblo se llenó de temor y a causa de su incredulidad tuvieron que soportar 4 décadas inclementes en el desierto. A pesar de esto, la fe de Caleb no se amilanó y siguió confiando en que Dios iba a capacitarlos para poder tomar posesión de Canaán. Y nunca cambió de parecer. En verdad, Caleb tuvo un corazón íntegro porque obedeció al Espíritu Santo de Dios. A todos nos conviene seguir su ejemplo. Consideremos de tener una completa fe y un corazón rendido como Caleb, porque sólo así podremos enfrentar a todos los gigantes que tenemos por delante al reclamar la victoria que Dios ya nos ha dado de nuestra tierra prometida. Todos deberíamos de tener sueños y objetivos en pos de los cuales trabajar, pero es necesario que procedan de Dios y debemos de estar dispuestos a obedecerle y esperar para reclamar en su tiempo, tal como lo hizo Caleb. Desgraciadamente, el pueblo de Israel no echó fuera de su tierra a algunos enemigos, y la Biblia nos enseña que los enemigos que en aquel tiempo tenía el pueblo de Israel eran enemigos físicos. Ahora, bien, para el pueblo de Dios, que somos nosotros, pues nuestros enemigos, dice la Biblia,
que ya son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, que nos incitan a pecar para mantenernos en maldición. Pero hoy, gracias al Espíritu Santo, podemos negarnos al pecado y no permitir que nos enganche con el enemigo, con lo malo, y esa es nuestra principal batalla, con el enemigo y con nuestra propia carnalidad en este mundo caído. En tiempo de Jesús, el pueblo no echó a los enemigos, y nosotros no debemos de dejar entrar a nuestra vida el pecado. Josué vio cómo se pervertía el pueblo por la influencia de los enemigos que los perseguían. Así que el libro de Josué termina declarando que escojan a quién servirán, si a Dios, el Señor, o a los Baales, es decir, a los incrédulos idólatras. Cuando Dios nos dice que necesitamos arrancar ciertas cosas de nuestra vida, seremos sabios en obedecerle. Cosas muy malas suceden cuando le damos lugar al diablo. Josué tuvo un testimonio tan maravilloso en el ocaso de su vida, y este hombre fue testigo de cumplimiento de todas las riquezas que Dios hizo a Israel. Quisiera tener la misma esperanza. Solamente es posible cuando usted siga fielmente al Señor. Dios siempre cumple sus promesas, pero si usted se niega a obedecerlo, no experimentará la bendición de participar en su cumplimiento. Por tanto, confíe en Dios, Él ciertamente cumplirá todo lo que le ha prometido, y mucho más abundantemente de lo que usted pueda pedir o entender. Cuando Dios tiene su favor sobre alguien, hasta sus enemigos de esa persona le persuaden bendiciones en lugar de maldiciones. Dios es soberano y puede usar hasta la criatura más pequeña para llevar a cabo su voluntad y bendecir a su pueblo. Nada se escapa de su control y en su mano todo puede convertirse en una herramienta poderosa. Josué le dijo al pueblo que él y su casa escogerían servir a Jehová, es decir, al Señor. Servir a Dios fielmente no es algo que suceda al azar, es una elección de forma deliberada que hacemos con cada decisión y acción en nuestra vida. Decidimos honrar y obedecer al Señor cuando nos sometemos a su Espíritu Santo y le hacemos caso cada vez que nos insta a huir de nuestras propias inclinaciones pecaminosas. Romanos capítulo 8, versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu nos dará vida y nos dará paz. Enseñar a nuestra familia cómo servir o seguir a Dios tampoco ocurre por accidente. Debemos proponernos a conciencia ser ejemplos de la vida de fe para beneficio de los otros y aprovechar cada oportunidad para instruirlos en el camino del Señor. La Biblia dice: a Jehová nuestro Dios servimos y a su voz obedecemos. Este sí que es el lema del éxito. Cuando nos sometemos al Señor, elegimos servirle, abrimos nuestro corazón a su palabra y le obedecemos. Nuestra propia tierra prometida se despliega ante nosotros y recibimos todas las bendiciones que Él ha planeado para nuestro deleite. Después de Josué, la historia del gobierno de Israel fue cambiada para que 14 jueces los gobernaran. Israel antes no era una nación que tuviera un rey. Y el libro de Jueces contrasta fuertemente con el libro de Josué. En Josué vemos un pueblo obediente y fiel bajo el liderazgo de hombres piadosos que conquistaron la tierra mediante la confianza y el poder de Dios. Pero al envejecer Josué y por los pueblos que ellos no expulsaron de su territorio, el pueblo se pervirtió y su desobediencia
En tiempo de los jueces la vemos. El pueblo desobediente e idólatra sufrió la derrota por su rebelión contra Dios en 7 ciclos claros de pecado. Jueces nos muestra cómo el pueblo de Dios deja de largo las leyes que Dios les había dado, para cada uno hacer lo que bien le parecía, dice la Biblia. El resultado fue la apostasía de Israel y la opresión del enemigo. Durante los más de 3 siglos que abarcó el tiempo de los jueces, sin embargo, el libro también nos recuerda la misericordia de nuestro Dios. Él levantó campeones militares para romper el yugo de servidumbre y restaurar a la nación a la adoración genuina. Sin embargo, el pueblo subía y bajaba en obediencia y desobediencia. Sin embargo, Dios, como hoy, está lleno de misericordia y gracia para restaurarnos y bendecirnos cuando nos arrepentimos de lo malo que logramos vivir en desobediencia contra Dios. El primer juez que tuvo el pueblo de Israel en aquella época fue Otoniel. ¿Recuerdan que en el video pasado vimos a Otoniel, que fue el esposo de Acsa, la hija de Caleb? Pues Otoniel era pariente de Moisés, que conquistó a varios enemigos, pero el pueblo de Israel no obedeció completamente al Señor y cohabitó con otros pueblos. La desobediencia es maldición, pero la obediencia a medias también es desobediencia. Esto nos enseña Otoniel. Y Otoniel exterminó a Cusán Bisataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra este pueblo y los demás, porque la tierra tuvo 40 años de reposo hasta que Otoniel murió. Luego, después, Dios levantó a otro juez llamado Ahod, el cual libertaría a los hijos de Israel de Moab. Moab es símbolo de maldición en la Biblia. Jueces capítulo 3, versículo 12, nos dice que Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y cuando formamos el hábito de desobedecer a Dios, Él puede tomar un papel activo y aumentar el poder de nuestros enemigos. El propósito de Dios es que nos arrepintamos y volvamos a Él para no destruirnos. Eso fue lo que sucedió en el tiempo del juez Ahod. El rey de Moab estaba fortalecido por la desobediencia del pueblo de Israel, y Ahod tuvo el valor de ir hasta el lugar donde estaba el rey de Moab y le apuñaló, dice la Biblia, en el abdomen, y despistadamente salió entre los guardias y escapó. Esto encendió el valor en el ejército de Israel, y Ahod fue al frente de la batalla, dice la Biblia en el versículo 30, y reposó la tierra por otros 80 años más, hasta que el juez Ahod murió. Y entonces volvieron a hacer lo malo ante Dios y se levantó otro ejército enemigo contra Israel. Esto nos enseña que el pecado en nuestra vida tiene consecuencias, porque con ello le damos lugar al diablo. La Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Esto nos enseña que el diablo se alimenta de la maldad y del pecado que hacemos, y si nos negamos al pecado, lo estamos resistiendo y echando fuera de nuestra vida. En aquel tiempo, Dios levantó una juez, mujer, llamada Débora, y estaba como líder un hombre en el ejército de Israel llamado Barak. Barak, según la Biblia, significa el que está postrado en adoración. El verbo hebreo Barak significa bendición, significa arrodillarse, postrarse. Y el nombre de Débora en el hebreo romano significa abeja. Débora fue una mujer profeta que llegó a ser juez en el pueblo de Israel. Profeta en aquel tiempo eran llamadas las personas que, siendo inspirados por Dios,
podían aconsejar a las personas con la sabiduría y la piedad que solo el Señor puede dar. Pero Débora llegó a ser más que una profeta consejera. Ella dirigió al pueblo israelita a una victoria en la batalla contra sus enemigos. Débora vivió durante una etapa muy difícil del pueblo de Israel. Vivió después de la muerte de Josué y antes de que el pueblo de Israel tuviera su primer rey. Desgraciadamente, como ya hemos visto desde que comenzamos a ver el libro de los jueces, que el pueblo de Israel, al entrar en su tierra prometida, no podía dominar su maldad y sus pecados. Los llevaban a vivir terribles enfrentamientos con enemigos que si hubieran podido cuidar de poner por obra los mandamientos de Dios, se hayan evitado. Pero el mundo es mundo y la carne es carne, y el diablo es muy buen pescador. El diablo tira el anzuelo de deseos pecaminosos y si no estamos bien atentos y despiertos, nos enganchamos a ellos y podríamos caer en un círculo pecaminoso de rebelión como estuvo cayendo el pueblo de Israel contra Dios. Era derrota, arrepentimiento, liberación y paz. Y otra vez derrota, arrepentimiento, liberación y paz. Es importante entender lo que dice la Biblia respecto a los jueces para poder apreciar más a fondo las lecciones que se puedan aprender de la profeta Débora. Jueces 2:16 y 2:18 explica. En el 16 dice: Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraban, y se postraron frente del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandatos de Jehová. Ellos no hicieron así. 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todo el tiempo en que vivía aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Débora fue la quinta juez de los israelitas. La gente sabía que Dios la designó y la bendijo. Ella tenía gran fe en Dios y creía que Dios rescataría a su pueblo si lo honraban. La Biblia nos da muy poca referencia acerca de Débora. La única información personal que tenemos es que estaba casada con Lapidot. No sabemos si tenía hijos o más familia. Solo sabemos que era profeta y que en aquel tiempo ella, junto con su esposo, gobernaban a Israel. La historia de Débora concluye con la asignatura de asesinar a Sísara, que era un enemigo, y este asesinato se dio en manos de una mujer llamada Jael. Dios le dio una gran victoria a su pueblo y todo lo que Débora había profetizado se cumplió, por lo cual sabemos que ella era una verdadera profeta levantada por Dios. Una prueba de que un profeta o un líder es verdadero porque todo lo que profetiza se cumple. Estos son los requisitos de un profeta de Dios. Nos da ciertas pautas para que podamos saber quién es un verdadero profeta y quién no lo es. En Deuteronomio Dios nos dice que muchas de las leyes que su pueblo habría de seguir cuando entraran en la tierra prometida. Esto está en Deuteronomio 18, 21 al 22. Dice de los profetas que si un profeta te habla acerca de Dios y no se cumple lo que dijo, esa palabra el Señor no la ha hablado y con presunción habló el profeta y no le tengas temor a esa persona. La otra pauta que si aún se cumplieran las predicciones de ese profeta, pero lo que dijo trata de alejar al pueblo de Dios de las escrituras o de los mandamientos que Dios ha dado, tal profeta no es verdadero. Entonces aquí tenemos dos cosas, chicos.
sí escuchar la palabra de las personas, porque profeta es toda persona que habla de la palabra de Dios. Por ejemplo, en este caso yo sería un profeta, porque les estoy hablando la palabra de Dios. Pero si yo me pongo a predecir, es decir, a decirles mañana va a llover y mañana no llueve, pues entonces solamente yo actué locamente, dije una cosa que Dios no me dijo que dijera, porque un profeta lo que tiene que hablar es lo que Dios le diga, ¿sí? Ahora, si yo dijera algo que fuera en contra de la palabra de Dios, tampoco soy un profeta fiable porque estoy desviando al pueblo hacia otras cosas. Por eso es muy importante cuando recibimos una palabra, eh, yo creo que algunos que ya han visto mis videos ya saben que tenemos tres voces que podemos escuchar en nuestro interior. Una voz es nosotros mismos, es cuando tú estás pensando. Piensas y te platicas a ti misma. Dices, ¿será que me pongo yo este vestido hoy o mañana me lo pondré? ¿Será que voy al mercado o hoy no voy? Estás hablando tú misma, es tu propia voz, estás pensando. Pero cuando de repente te viene un pensamiento y es un pensamiento destructivo que dice, no, ya estás bien vieja. O ya, ¿sabes qué? A lo mejor alguno de tus hijos ya los van a atropellar. O sabes qué, hoy no hiciste eso, eres muy mala. Tú dices que eres hija de Dios, pero realmente tus hechos no lo corroboran. Todos esos pensamientos no son de Dios, esos pensamientos son del diablo. Eso es lo que siempre el pensamiento que viene para destruir, para robarte la paz, para hacerte mal, siempre va a venir del enemigo. Y, por ejemplo, si viene un pensamiento donde tú ves pasar a una persona necesitada y te dicen, dale una moneda o pregúntale por qué está triste, ese pensamiento viene de parte de Dios. Entonces, así aprendemos nosotros a distinguir entre la voz de Dios, la voz del enemigo y tu propia voz. Entonces, un profeta tiene que tener el discernimiento para estar sabiendo de dónde viene la palabra que va a dar al pueblo. Y cuando dice una mentira, pues entonces ya después nadie le va a creer, porque siempre va a estar mintiendo, ¿verdad? Ahora, si ese profeta desvía, si dice, por ejemplo, debes de hacer esto, por ejemplo, eh, sería bueno que te casaras con X persona, pero esa persona está casada, pues eso no está bien. ¿Por qué razón? Porque es contra la palabra de Dios. Entonces, eso no vino de Dios. Eso vino de quién? Del que roba, del que mata, del que destruye. Eso viene de parte del diablo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando una persona se acerca contigo y te dice, es que Dios me dijo, ¿verdad? Tienes que escuchar con atención, no ser grosera, pero sí escuchar con atención y discernir qué tipo de voz está diciendo. Y si te comienza a hablar puras cosas malas, de que no deberías de hacer esto porque Dios me dijo que te va a pasar esto y aquello, o sea, espérame, o sea, tú le dices gracias, te lo agradezco, voy a ponerlo en oración. ¿Por qué? Porque a todos nos habla Dios, a todos sus hijos Dios nos habla. Entonces, tenemos que pasar también por el filtro de lo que nos dicen, si es verdadero o es falso. Entonces, mucho cuidado, chicos. Esto es lo que nos enseña también esta, esta Débora, la juez. Cualquiera que diga que es un profeta de Dios debe de comprobarlo por ser infalible el cumplimiento de sus profecías. Aun si hay que examinar muy bien el reto de sus enseñanzas. Si sus profecías no se cumplen o se intenta alejar al pueblo de Dios, Dios advierte que dicha persona no es verdadera. La respuesta de Débora a la victoria, Débora respondió a la victoria que Dios les dio cantando un hermoso canto en dúo con Elíber Barak. No sé si a ustedes les ha pasado, pero no se alegrarán por no haber caído en alguna trampa de pecado que el enemigo astutamente le haya tejido para que cayeran. Claro que sí.
Y eso fue lo que les puso muy felices también a ellos, porque derrotaron a sus enemigos que los perseguían y les causaban mucho daño. En el libro de Jueces, el capítulo 5, encontramos que Débora y Barak le dieron toda la alabanza al Señor porque Él salvó a Israel. Aún después de esta victoria, Débora permaneció fiel a Dios. Ella nunca se enorgulleció, sino que continuó guiando a los hijos de Israel al acuerdo con las leyes de Dios. En Jueces 5, versículo 31b, dice que después de ese gran triunfo la tierra reposó 40 años. Entonces, siempre que tú vences un pecado, vas a poder descansar de ese pecado al menos un tiempo, porque el enemigo al tiempo te va a volver a querer probar en lo mismo, a ver si ahora sí caes, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que en esta tierra tenemos luchas, batallas con nuestra propia carnalidad que le encanta hacer cosas inadecuadas. La otra es el mundo, que todo mundo te dice, no, no pasa nada. Tú hazlo, todo mundo lo hace, ¿verdad? Son modas, son situaciones a las cuales también nosotros tenemos que tener cuidado. Y la siguiente es, pues también de otras personas, porque también dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces hay muchos demonios vestidos de personas o muchas personas endemoniadas que lo único que saben es hacer lo malo. Y te tratan de jalar, te tratan de arrastrar a su vida porque les da envidia o les da coraje de que tú tengas una vida con paz. Lo primero que Dios te da cuando tú le entregas la vida a Jesucristo es la paz. Y eso el enemigo le cae gordo porque él vive en el infierno. O sea, su vida del enemigo es infierno, es enojo, es ira, es envidia, es todas las malas cosas, ¿verdad? Entonces un hijo de Dios no. Por el fruto del Espíritu Santo nosotros tenemos paz, tenemos gozo, tenemos fe, tenemos paciencia, tenemos benignidad, tenemos bondad. Y todas esas cosas le cae súper gordo al diablo. Entonces siempre vamos a estar muy acechados. Dice la Biblia que anda como león rugiente alrededor de nosotros buscando cómo devorarnos. Por eso nosotros tenemos que estar atentos, pero saber también y no tener miedo, porque Dios está con nosotros y mayor es el que está en nosotros, en nuestro corazón, Jesús mismo, a través de su Espíritu Santo, para defendernos, para fortalecernos, para ayudarnos y para ver todo tipo de milagros. Y eso es algo que también yo quiero hablarles, porque se ha perdido mucho eso, hay mucha incredulidad en el pueblo de Dios y también entre la gente. El milagro principal que Dios hizo para todos es la salvación, pero de ahí también con la salvación vienen muchísimas otras promesas que las estamos estudiando. Ustedes saben, mi familia lo estamos estudiando. Entonces vamos a ver muchas cosas a las cuales podemos echar mano para cuando vienen los ataques del enemigo. Pero lo primero es entrar por la puerta, que es Cristo, en la salvación. Y bueno, continuamos con Débora. A veces cuando Dios nos permite usar nuestros dones para hacer una tarea para Él, nos podemos engreír por nuestras habilidades o pensamos, ya yo he hecho mi parte, ahora que hagan los demás su parte. Ninguna de estas actitudes es correcta delante de Dios. Debemos de continuar usando nuestros dones y dándole gracias a Dios en agradecimiento a que podamos servirle, porque es un privilegio servirle. Débora sabía que Dios le daría la victoria, así que confió que Él lo haría, y al hacerlo pudo declarar la victoria con confianza. Del mismo modo, nosotros debemos de leer las promesas de Dios en su palabra y luego reclamar la victoria sobre el enemigo en nuestras vidas. La batalla de Débora era contra enemigos humanos. Hoy los creyentes en Cristo peleamos nuestra batalla espiritual contra el orgullo,
contra los pensamientos malos o lujuriosos, contra toda clase de pecados. Esas son nuestras principales batallas. Haga esta reflexión. ¿Hay alguna área de su vida que necesita reclamar victoria espiritual? Como lo hicieron Débora y Barak contra el enemigo de Israel. La palabra de Dios dice que ¿cómo podemos tener la victoria sobre el pecado? Tenemos que reclamar las promesas de Dios. ¿Y cómo hacemos para reclamarlas? En primer lugar, conociéndolas. Las promesas de Dios las debemos de leer o escuchar regularmente en la palabra de Dios. Si no las conocemos, las promesas de Dios, ¿cómo podremos reclamarlas? Creyendo que Dios hará lo que ha prometido y dándole gracias a Dios por sus promesas al hacer con Él en oración. Yo creo que voy a hacer un paréntesis, chicos, en el estudio de hombres y mujeres en la Biblia para irles compartiendo las promesas del Señor, porque en este tiempo esa fue la indicación que el Espíritu Santo me dio para compartir en mi casa a mi familia. Pero yo veo que es muy necesario que todos conozcamos a qué nos ha heredado Dios con su muerte y con su resurrección, al ser adoptados como hijos Dios y como hijos de Dios. ¿A qué tenemos derecho en esta tierra? ¿Qué Dios nos ha dado, verdad? Y todo eso va a ser una victoria contra el enemigo de nuestra alma. Entonces, démosle gracias a Dios por sus promesas en oración. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57 dice: Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios promete la victoria para que podamos contar con Él y darle las gracias por adelantado. Dios es la solución a nuestros problemas en nuestra vida y debemos creer las promesas. Por ejemplo, el Salmo 18, 2 y 3, que hablan acerca de la seguridad y la confiabilidad de Dios nuestro libertador. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Entonces, al invocar al Señor, es decir, invocación significa una petición rogada encarecidamente, con todo el corazón, por ayuda de Dios. Eso significa invocar, ¿sí? ¿Cómo podrían los israelitas hacerle frente a 900 carros errados de los cananeos cuando ellos no tenían ninguno? Era imposible esta batalla que ganó Barak y Débora. Sin embargo, notemos lo que dice Jueces capítulo 4, versículo 7, dice el Señor: Yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón y a Sísara. Sísara era el rey de los enemigos. Esto nos muestra la soberanía de Dios. Hasta los movimientos de tropas enemigas están bajo el mando de Dios. Proverbios 21:1 dice: Como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey. En la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Por eso no importa que el enemigo nos supere en número, a veces tampoco en armamento tecnológico que tenga. Siempre debemos recordar que no le puede hacer frente a nuestro Señor. El Salmo 27 dice: Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. La Biblia declara que fue el Señor quien quebrantó a Sísara. Las espadas de Barak y a sus hombres fueron con un elemento secundario. Y el rey David nos lo confirmó después diciendo: Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. El cántico de Débora revela cómo ganó Dios la victoria para Israel. Mientras las brigadas de Sísara atravesaban el valle de Jezreel, el Señor envió una fuerte tempestad que desbordó el torrente de Cisón y dejó inservibles los carros de hierro del enemigo.
Por eso a Císara le tocó huir a pie. Císara el rey huyó corriendo. Esto está en Jueces capítulo 4 versículo 15. Así Jehová demostró ser más fuerte que las deidades falsas a las que se encomendaban los cananeos para entrar en guerra. Todas las naciones siempre han tenido ídolos, chicos. Siempre han tenido imágenes creadas por su mente que las hacen dioses y luego les piden para que les ayuden. Pero solamente un Dios existe verdadero, y este es nuestro Dios todopoderoso. Yahweh es su nombre. Jehová significa el Señor, pero Yahweh es el nombre del Señor. También mostró a los israelitas cuán necio es depender de algo fuera de su amor, poder y sabiduría. Débora fue como una madre para el pueblo de Israel, y Débora amaba al Señor y le servía fielmente. Sabemos que el pueblo confiaba en ella y que incluso Barak, el comandante del ejército, respetaba su liderazgo. Al estudiar la vida de Débora nos damos cuenta que no se requerían ciertas credenciales para su desempeño eficaz. Como siervos de Dios, tampoco. El único requisito que se debe de tener es un corazón dispuesto para servir al Señor y ser usado por Él en lo que Él quiera, como Él lo diga, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y hasta donde Él quiera. El Señor utilizó a la persona que le escucha y le obedece, y Débora se colocó a disposición de Dios y Él la capacitó para vivir en victoria. Lo mismo puede hacer con nosotros. Oremos. Gracias, Padre, porque al igual que Débora, tú nos capacitas día con día para vivir en victoria con cada lucha que cada uno enfrentemos, ya sea conflictos personales o conflictos con el mundo, o crisis del mundo que nos afectan a nosotros, o crisis emocionales que tenemos en el corazón. Señor, te presentamos nuestra vida. Te pedimos que nos uses, te pedimos que podamos ser fieles a ti, que podamos conocerte completamente en tu palabra. Enséñanos, Señor, tus promesas para poder nosotros conocer cuál es nuestra herencia y poderla reclamar cuando el enemigo nos quiere robar la tranquilidad o nos quiere robar la paz o nos quiere robar el gozo. Podernos parar sobre esas promesas, así como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en el desierto, cuando Él decía, escrito está, y le ponía un alto al enemigo, a todo lo que el enemigo le ofrecía. Ayúdanos, Señor, para que estos estudios posteriores de tus promesas puedan ser de bendición a las personas que los vean. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Esto es lo que traía yo para ustedes respecto al libro de Jueces. Y no me puedo despedir sin antes darle oportunidad a las personas, si es primera vez que ves un video como estos y te gustaría entregarle la vida a Dios, entregarle la vida a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Redentor significa que Él paga un precio por tus pecados delante de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por eso Jesús tuvo que morir. De una manera como en su tiempo se usaba, crucificado, muy dolorosísima. Pero con ello, Él quitó el pecado del mundo para todo aquel que pueda creer en Él. Entonces, si tú en este momento en tu corazón tú crees que Jesucristo vino para salvar tu vida, por favor, haz esta oración conmigo. Dile así, dile, Señor Jesús, yo te necesito. Por favor, sálvame. Reconozco que soy pecador y que he vivido alejado de ti. Pero hoy yo quiero que vengas a mi corazón y que te quedes conmigo para siempre. Yo creo
que en la cruz del Calvario llevaste todos mis pecados y que por tu muerte y resurrección ahora yo soy perdonado y puedo ir al cielo. Gracias, Señor. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y no lo borres jamás. Te lo pido. Gracias. Eso es lo que le hemos dicho. Si usted hizo de corazón esta oración, nosotros creemos que Dios le ha escuchado. Y como ese es el requisito para que Dios tome su vida y que la renueve, que le cambie ese corazón y lo haga conforme al corazón de Dios, pues entonces está usted en buenas manos. Lo dejamos en las manos de Dios. Solo permítame orar esta bendición sobre usted. Padre, en el nombre de Jesús hoy quiero bendecir a estas personas que te han recibido como su Señor y Salvador. Espíritu Santo, por favor, ven y posa sobre ellos, séllalos con tu divino amor y límpialos de todas sus iniquidades, de todas sus maldades. Quita todo tipo de maldición generacional en el nombre de Jesús. Creemos que hoy se ha abierto el reino de Dios para ellos y que de hoy en adelante estarás con ellos todos los días de su vida hasta que nos vayamos de este mundo o hasta que tú vengas por nosotros. Así como tú nos lo prometiste, te esperamos, Señor. Y gracias por todo lo que haces día con día. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo. A los nuevos creyentes, si tienen una Biblia, por favor comiencen a leer. Les recomiendo el Evangelio de San Juan, que todo el Evangelio lo lean. Y si no tienen una Biblia, ¿por qué está esperando? Vaya a la librería cristiana y cómprese una. Allí hay de diferentes clases. Pídale a la vendedora que le muestre algunas y que le recomiende cuál será la mejor para usted que comience el camino de Cristo. Y si conoce una congregación cristiana, por favor asista, donde le prediquen la Biblia toda, desde el Génesis hasta Apocalipsis. En la misma librería cristiana le pueden dar una indicación de las iglesias que haya cerca de su casa. Que Dios los bendiga y si Dios quiere, les hablaré luego. Hasta pronto.